Después de que toda mi familia me advirtió sobre mi esposo durante años, un día él finalmente se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja: «Ahora entenderás por qué tenían razón». Me quedé helada. Entonces vi lo que tenía en sus manos. No era un arma, no era una amenaza física, era algo peor. Era una carpeta llena de documentos que probaban que durante los últimos 8 años yo no había estado viviendo con el hombre que creía conocer. Había estado viviendo con un extraño, con un mentiroso profesional, con alguien que había construido toda una vida falsa a mi alrededor, mientras yo, ciega de amor, defendía su honor frente a todos los que me advertían. Mi madre me lo dijo, mis hermanos me lo dijeron, mis amigas me suplicaron que abriera los ojos. Incluso su propia hermana intentó advertirme. Pero yo, convencida de que el amor lo conquista todo, de que mi familia simplemente no lo entendía, de que estaban siendo injustos con él, cerré los oídos y abrí mi corazón de par en par. Y él lo aprovechó, de maneras que nunca imaginé posibles. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un matrimonio que salió mal. Es la historia de cómo una mentira puede crecer tan grande que se convierte en tu realidad. Es la historia de cómo el amor puede cegarte tanto que terminas defendiendo a tu propio verdugo. Pero también es la historia de cómo, incluso cuando tocas fondo, incluso cuando descubres que todo lo que creías era mentira, puedes levantarte, puedes reconstruirte, puedes perdonarte por no haber escuchado. Porque al final, la voz más importante que debemos aprender a escuchar es la nuestra. Quédate hasta el final. Te prometo que lo que descubrí cambiará tu forma de ver las relaciones para siempre. Mi nombre es Valeria Ochoa. Tengo 52 años y durante casi una década viví la mayor mentira de mi vida. Una mentira tan perfectamente construida que hasta yo me la creí. Hoy voy a contarte algo que nunca le he contado a nadie de esta manera, algo que me costó años procesar, más años perdonarme y finalmente la fuerza para compartir contigo. Conocí a Ernesto cuando yo tenía 42 años. Acababa de salir de un divorcio doloroso. Tenía 2 hijos adolescentes. Estaba vulnerable, buscando volver a creer en el amor. Y él apareció como la respuesta a todas mis oraciones. Pero desde el principio mi familia lo rechazó, no de manera sutil, de manera directa, contundente, casi desesperada. Y yo, en lugar de preguntarme por qué, me puse del lado de Ernesto. Defendí nuestro amor como si fuera una cruzada personal. ¿Sabes qué es lo irónico? Que cuando finalmente descubrí la verdad, cuando todas esas advertencias cobraron sentido, ya había perdido tanto que casi pierdo también mi capacidad de confiar de nuevo. Pero no lo hice. Y hoy estoy aquí para contarte cómo sobreviví a la peor traición, cómo reconstruí mi vida y cómo aprendí que a veces las personas que te aman te dicen las verdades más duras porque no soportan verte sufrir. Quédate hasta el final. Te prometo que lo que descubrí cambiará tu forma de ver las relaciones para siempre. Mi nombre es Valeria Ochoa. Tengo 52 años y durante casi una década viví la mayor mentira de mi vida. Una mentira tan perfectamente construida que hasta yo me la creí. Hoy voy a contarte algo que nunca le he contado a nadie de esta manera. Algo que me costó años procesar, más años perdonarme y finalmente la fuerza para compartir contigo. Conocí a Ernesto cuando yo tenía 42 años. Acababa de salir de un divorcio doloroso. Tenía 2 hijos adolescentes. Estaba vulnerable, buscando volver a creer en el amor. Y él apareció como la respuesta a todas mis oraciones. Pero desde el principio mi familia lo rechazó, no de manera sutil, de manera directa, contundente, casi desesperada. Y yo, en lugar de preguntarme por qué, me puse del lado de Ernesto. Defendí nuestro amor como si fuera una cruzada personal. ¿Sabes qué es lo irónico? Que cuando finalmente descubrí la verdad,
Cuando todas esas advertencias cobraron sentido, ya había perdido tanto que casi pierdo también mi capacidad de confiar de nuevo. Pero no lo hice, y hoy estoy aquí para contarte cómo sobreviví a la peor traición, cómo reconstruí mi vida y cómo aprendí que a veces las personas que te aman te dicen las verdades más duras porque no soportan verte sufrir. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo, porque sé que mi historia no es única. Sé que hay muchas personas que están defendiendo relaciones que no deberían defender. Y quiero que sepan que no están solas. Si sientes que esta historia puede ayudarte o ayudar a alguien que conoces, por favor suscríbete a este canal. Aquí compartimos verdades difíciles, pero también compartimos esperanza. Ahora sí, prepárate. Esto va a ser intenso. Cuando conoces a alguien en el peor momento de tu vida, es fácil confundir salvación con amor. Yo acababa de terminar un matrimonio de 20 años con el padre de mis hijos. No fue un divorcio dramático, no hubo infidelidades ni peleas épicas. Simplemente nos habíamos convertido en extraños que compartían una casa. Cuando finalmente firmamos los papeles, sentí alivio y terror en partes iguales. Alivio porque ya no tenía que fingir, terror porque a los 42 años, con 2 hijos de 16 y 14, me tocaba empezar de nuevo. Ernesto entró a mi vida 3 meses después del divorcio. Nos conocimos en una conferencia de trabajo. Yo trabajaba en recursos humanos. Él supuestamente era consultor de empresas. Alto, de ojos claros, con esa confianza que solo tienen los hombres que saben exactamente qué decir. Me buscó durante el coffee break. «Disculpa», dijo con una sonrisa que hacía que se le formaran arrugas en las esquinas de los ojos. «¿Eres Valeria Ochoa? Leí tu artículo sobre gestión de talento en la revista del sector. Brillante». Nadie me había llamado brillante en años. Hablamos durante horas esa noche. Me contó sobre su empresa de consultoría, sus viajes por Latinoamérica, su divorcio difícil 5 años atrás. Conectamos de inmediato. Él entendía el dolor de empezar de nuevo, o eso creí. Nuestra relación fue un torbellino. Cenas románticas, mensajes de buenos días y buenas noches. Me enviaba flores a la oficina con notas que decían cosas como «para la mujer más increíble que conozco». Me hacía sentir vista, valorada, amada de una forma que no había sentido en décadas. Pero mi familia no lo veía así. La primera vez que lo llevé a una reunión familiar fue un desastre. Ernesto llegó con vino caro y sonrisa encantadora, pero mi hermano mayor Javier apenas le dirigió la palabra. Mi hermana Claudia fue cortante. Mi madre, que siempre había sido la diplomática de la familia, fue educada pero fría. Cuando Ernesto fue al baño, Javier no perdió tiempo. «No me gusta», dijo sin preámbulos. «Ni siquiera lo conoces», respondí a la defensiva. «Algo no cuadra, Valeria. La forma en que habla, las historias que cuenta, todo suena demasiado perfecto». «Estás siendo injusto», Claudia intervino. «Vale, investigamos un poco. Ese nombre Ernesto Villanueva no aparece en ningún registro de empresas de consultoría. Su empresa supuestamente no tiene página web ni presencia en redes profesionales». Sentí el calor subir a mis mejillas. «¿Lo investigaron? ¿Cómo se atreven?» «Porque te queremos», dijo mi madre suavemente, «y algo no está bien». Pero yo no quise escuchar. Defendí a Ernesto con ferocidad. Les dije que estaban siendo sobreprotectores, que no podían soportar verme feliz, que estaban celosos de que hubiera encontrado el amor de nuevo. Esa noche, cuando le conté a Ernesto sobre la conversación, él me abrazó y suspiró tristemente. «Siempre es así cuando conoces a la familia», dijo. «Nadie cree que sea suficientemente bueno, pero no importa lo que piensen. Lo que importa es lo que sentimos tú y yo». Y yo asentí, sintiéndome incomprendida y más unida a él que nunca. Esa es la trampa del aislamiento. Te hace sentir que es tú y tu pareja contra el mundo. Y una vez que caes en esa mentalidad, ya estás perdida. Los primeros 6 meses con Ernesto fueron una fantasía, o al menos eso es lo que parecían desde fuera. Desde dentro había pequeñas cosas que no encajaban,
pero yo las ignoraba con experta precisión. Como el hecho de que nunca conocía a ninguno de sus amigos. Son gente de trabajo, explicaba. No me gusta mezclar lo personal con lo profesional. O que nunca fuimos a su apartamento. Siempre nos quedábamos en mi casa. Es más cómodo aquí, decía. Además, me encanta estar cerca de ti y los chicos. Hablando de mis hijos, al principio Ernesto fue encantador con ellos. Le compraba cosas a mi hija Lucía, ropa de marca, gadgets. Le hablaba de deportes a mi hijo Tomás, como si realmente le interesara el fútbol. Pero con el tiempo, noté que sus gestos generosos siempre venían con un costo emocional invisible. «Mira todo lo que hago por esta familia», decía, «y ni siquiera lo aprecian». Sus viajes de trabajo eran frecuentes y misteriosos. Se iba por 3, 4 días sin mucha explicación. «Es confidencial», decía, «temas de clientes importantes». Cuando le pedía más detalles, se molestaba. «¿No confías en mí? Después de todo lo que hemos construido juntos, ¿todavía dudas de mí?». Y yo retrocedía, porque lo último que quería era ser esa mujer, la celosa, la controladora, la que no confiaba. Mi familia seguía advirtiendo. Cada reunión familiar terminaba en tensión. Javier había contratado a un investigador privado, algo que me enfureció tanto que dejé de hablarle durante 2 meses. «Encontramos cosas extrañas», insistió. «Por favor, Valeria, solo escúchanos». «¿Qué encontraron?», pregunté con sarcasmo. «¿Que no es perfecto? Nadie lo es. Todos tienen pasados complicados». Pero Claudia fue más específica. «Su empresa no existe. Los lugares donde dice que ha trabajado nunca oyeron hablar de él. Tiene otra propiedad registrada en otro estado, y hay indicios de que podría estar casado». Esas palabras deberían haberme destrozado, deberían haber encendido todas las alarmas, pero en lugar de eso sentí furia hacia ellos. «Están tratando de destruir mi felicidad», les grité. «No pueden soportar verme bien después del divorcio». Me fui de esa reunión y no volví a hablar con mis hermanos durante meses. Ernesto, por supuesto, aprovechó la situación. «Tu familia nunca te ha valorado», me susurraba. «Pero yo sí, yo veo quién eres realmente». Y yo me aferré a esas palabras como un náufrago a un salvavidas. Decidimos casarnos. Fue rápido, solo 1 año de relación. Una ceremonia pequeña porque no necesitamos la aprobación de nadie. Mi familia no asistió. Mis hijos vinieron por obligación, con caras largas que interpreté como rebeldía adolescente en lugar de preocupación genuina. En nuestra noche de bodas, mientras yacía despierta al lado de mi nuevo esposo, sentí algo extraño en el pecho. No era felicidad, era algo más parecido a vacío. Pero lo ignoré, como había ignorado todo lo demás. El primer año de matrimonio fue extraño. Ernesto pasaba más tiempo fuera que en casa. Sus viajes de trabajo se extendieron a semanas enteras. Cuando estaba en casa, era afectuoso pero distante, como si su mente estuviera siempre en otro lugar. Yo llenaba ese vacío con trabajo. Me sumergí en mi carrera, buscando validación en los ascensos y los proyectos exitosos que no encontraba en mi matrimonio. Mis hijos se distanciaron. Lucía se fue a la universidad en otra ciudad. «Necesito espacio», dijo, y yo sabía que se refería a espacio de Ernesto. Tomás se volvió callado, pasaba más tiempo con mi madre que conmigo. Un día encontré un teléfono celular en el bolsillo de su saco. No era su teléfono habitual, era uno básico, de esos desechables que se ven en películas de espías. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Abrí el teléfono con manos temblorosas. Había mensajes, cientos de mensajes. «Te extraño. ¿Cuándo vuelves a casa? Los niños preguntan por ti. Por favor, llama. Tu esposa está preocupada». ¿Esposa? El mundo se detuvo. Leí mensaje tras mensaje, tratando de encontrar alguna explicación alternativa, alguna forma de que esto no fuera lo que obviamente era. Pero no había forma de negarlo. Ernesto tenía otra familia, una esposa,
hijos, una vida completa en otra ciudad. ¿Y yo era qué? ¿La otra mujer? ¿La segunda familia? ¿O él me veía como su vida real y ellos eran el secreto? No lloré, todavía no. Estaba en shock, ese estado de entumecimiento donde el cerebro se niega a procesar lo que los ojos están viendo. Guardé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y esperé. Ernesto regresó 3 días después. Llegó con flores y esa sonrisa que solía derretirme. «Te extrañé», dijo, besándome en la frente. «¿A cuál de tus esposas extrañaste?» Las palabras salieron frías, cortantes. Su sonrisa se congeló. Por un segundo vi pánico en sus ojos. Luego, como un camaleón cambiando de color, su expresión se transformó en confusión. «¿De qué hablas?» Le mostré el teléfono. Esperaba negación, esperaba excusas, esperaba que tratara de inventar alguna historia elaborada. Pero lo que hizo fue peor. Se sentó en el sofá, miró el teléfono, luego me miró a mí y sonrió. Una sonrisa pequeña, casi triste. «Finalmente», dijo suavemente, «finalmente lo encontraste». «¿Finalmente?», repetí, mi voz subiendo una octava. «¿Finalmente? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?». Ernesto se recostó en el sofá, con una calma que me enfureció más que cualquier grito. «Ahora entenderás por qué tenían razón», dijo, casi filosóficamente. «Tu familia, tus amigos, todos los que trataron de advertirte». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. «Explícate, ahora». Y lo hizo. Durante las siguientes 2 horas, Ernesto me contó la verdad, toda la verdad, y cada palabra era un cuchillo nuevo clavándose en mi pecho. Estaba casado cuando me conoció. Llevaba 10 años con Patricia, tenían 3 hijos, vivían en Monterrey. Él no era consultor de empresas, era vendedor de seguros, un trabajo honesto, pero no la carrera glamorosa que me había vendido. Había conocido a otras mujeres antes que yo, mujeres en diferentes ciudades. Construía relaciones con ellas, a veces duraban meses, a veces años. No era por dinero, yo ganaba más que él. Era por el ego, por sentirse deseado, por la emoción de llevar vidas múltiples. ¿Y conmigo?, pregunté, mi voz quebrándose finalmente. ¿Qué soy yo en todo esto? «Tú eres diferente», dijo, y tuvo el descaro de sonar sincero. «Contigo me casé, eso significa algo». «Significa que soy una idiota», susurré. Pero él no terminó. Había más. Siempre hay más cuando la traición es tan profunda. El dinero que supuestamente ganaba de su empresa de consultoría venía de su trabajo regular y de pequeños préstamos que había tomado a mi nombre. Había usado mi información para abrir tarjetas de crédito. Tenía deudas que yo desconocía por un valor de casi 300,000 pesos. «Las pagaré», dijo rápidamente cuando vio la expresión de mi rostro. «Solo necesito tiempo». Mis ahorros para el retiro, que yo había mencionado casualmente, los había investigado. Incluso había intentado acceder a ellos, pero afortunadamente el banco me llamó para verificar. La casa donde supuestamente vivía solo, la que nunca me dejó visitar, era donde vivía con Patricia y sus hijos. Cada viaje de negocios era tiempo con ellos. Cada vez que cancelaba planes conmigo en último minuto, era porque Patricia lo necesitaba. Cada regalo caro que me daba estaba pagado con dinero que debería haber ido a la educación de sus otros hijos. «¿Ella sabe de mí?», pregunté. «No de la forma en que tú sabes de ella», admitió. «Ella cree que viajo por trabajo, cree que mis ausencias son profesionales». Así que yo era el secreto, la vida oculta, la mentira que él mantenía de mí, no de ella. «¿Me amas?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Incluso entonces, incluso sabiendo todo, parte de mí todavía buscaba validación. Ernesto me miró durante un largo momento. «A mi manera», dijo finalmente, «pero no de la forma que mereces». Era la única verdad honesta que me había dicho en 2 años. Esa noche, Ernesto se fue, no a un hotel, a su otra casa, con su otra familia.
Y yo me quedé sola en mi apartamento, rodeada de los restos de una vida que nunca fue real. No llamé a nadie, no lloré. Me senté en el piso de mi sala durante horas, mirando la pared, tratando de procesar cómo había llegado aquí. Tenía 44 años. Había defendido a este hombre contra todos. Había peleado con mi familia. Había distanciado a mis hijos. Había ignorado cada señal de alerta, cada advertencia, cada instinto que me gritaba que algo estaba mal. ¿Y todo por qué? ¿Porque me sentía sola? ¿Porque necesitaba sentirme amada? ¿Porque mi ego no podía aceptar que después de un divorcio difícil, tal vez no había encontrado el amor verdadero, sino solo otro error? El amanecer me encontró todavía en el piso. Mi teléfono había sonado varias veces. Era mi madre. Intuición materna, supongo. Finalmente contesté. Mamá, dije, y mi voz se quebró. Tenías razón. 20 minutos después, ella estaba en mi puerta. No dijo te lo dije, no me dio sermones. Solo me abrazó mientras yo finalmente lloraba. Sollozos profundos y desgarradores de una mujer que había perdido 2 años de su vida por una mentira. ¿Tú ya te inscribiste en el canal? Porque lo que viene ahora es la parte más difícil, pero también la más importante. La parte donde una mujer rota decide reconstruirse. Mis hermanos llegaron después. Javier, el que había investigado a Ernesto desde el principio, no mostró satisfacción por haber tenido razón, solo tristeza. Lo siento, dijo. Siento no haber insistido más. Siento haberte dejado sola en esto. No es tu culpa, susurré. Es mía. Yo elegí no escuchar. Pero Claudia, siempre la práctica, ya estaba haciendo planes. Abogado, dijo, necesitas uno bueno. Anulación del matrimonio, separación de deudas, cargos por fraude si es posible. Durante los siguientes días, mi vida se convirtió en un torbellino de documentos legales y reuniones con abogados. La anulación era complicada. Técnicamente, él había cometido bigamia, lo cual hacía el matrimonio nulo. Pero las deudas eran reales, y tendría que pelear para no ser responsable de ellas. Lo peor fue llamar a mis hijos. Lucía lloró. Mamá, lo sabíamos que algo estaba mal, pero tú no nos escuchabas. Lo sé, mi amor, lo sé. Tomás estaba furioso. ¿Cómo pudiste ser tan ciega? ¿Cómo pudiste elegirlo a él sobre nosotros? No tenía respuesta, porque tenía razón. Los había elegido a ellos en segundo lugar. Y esa culpa sería algo con lo que tendría que vivir. Mis hijos se distanciaron. Lucía se fue a la universidad en otra ciudad. Necesito espacio, dijo, y yo sabía que se refería a espacio de Ernesto. Tomás se volvió callado. Pasaba más tiempo con mi madre que conmigo. Un día encontré un teléfono celular en el bolsillo de su saco. No era su teléfono habitual. Era uno básico, de esos desechables que se ven en películas de espías. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Abrí el teléfono con manos temblorosas. Había mensajes, cientos de mensajes. Te extraño. ¿Cuándo vuelves a casa? Los niños preguntan por ti. Por favor, llama. Tu esposa está preocupada. Esposa. El mundo se detuvo. Leí mensaje tras mensaje, tratando de encontrar alguna explicación alternativa, alguna forma de que esto no fuera lo que obviamente era. Pero no había forma de negarlo. Ernesto tenía otra familia, una esposa, hijos, una vida completa en otra ciudad. ¿Y yo era, qué, la otra mujer, la segunda familia? ¿O él me veía como su vida real y ellos eran el secreto? No lloré, todavía no. Estaba en shock, ese estado de entumecimiento donde el cerebro se niega a procesar lo que los ojos están viendo. Guardé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y esperé. Ernesto regresó 3 días después. Llegó con flores y esa sonrisa que solía derretirme. Te extrañé, dijo, besándome en la frente. ¿A cuál de tus esposas extrañaste? Las palabras salieron frías, cortantes. Su sonrisa se congeló. Por un segundo vi pánico en sus ojos.
Luego, como un camaleón cambiando de color, su expresión se transformó en confusión. ¿De qué hablas? Le mostré el teléfono. Esperaba negación, esperaba excusas, esperaba que tratara de inventar alguna historia elaborada. Pero lo que hizo fue peor. Se sentó en el sofá, miró el teléfono, luego me miró a mí y sonrió, una sonrisa pequeña, casi triste. Finalmente, dijo suavemente, finalmente lo encontraste. Capítulo 4. La verdad que nadie quiere escuchar. ¿Finalmente? Repetí, mi voz subiendo una octava. ¿Finalmente? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Ernesto se recostó en el sofá, con una calma que me enfureció más que cualquier grito. Ahora entenderás por qué tenían razón, dijo, casi filosóficamente. Tu familia, tus amigos, todos los que trataron de advertirte. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Explícate, ahora. Y lo hizo. Durante las siguientes 2 horas, Ernesto me contó la verdad, toda la verdad, y cada palabra era un cuchillo nuevo clavándose en mi pecho. Estaba casado cuando me conoció. Llevaba 10 años con Patricia, tenían 3 hijos, vivían en Monterrey. Él no era consultor de empresas, era vendedor de seguros, un trabajo honesto, pero no la carrera glamorosa que me había vendido. Había conocido a otras mujeres antes que yo, mujeres en diferentes ciudades. Construía relaciones con ellas. A veces duraban meses, a veces años. No era por dinero, yo ganaba más que él. Era por el ego, por sentirse deseado, por la emoción de llevar vidas múltiples. ¿Y conmigo? Pregunté, mi voz quebrándose finalmente. ¿Qué soy yo en todo esto? Tú eres diferente, dijo, y tuvo el descaro de sonar sincero. Contigo me casé. Eso significa algo. Significa que soy una idiota, susurré. Pero él no terminó. Había más. Siempre hay más cuando la traición es tan profunda. El dinero que supuestamente ganaba de su empresa de consultoría venía de su trabajo regular y de pequeños préstamos que había tomado a mi nombre. Había usado mi información para abrir tarjetas de crédito. Tenía deudas que yo desconocía por un valor de casi 300,000 pesos. Las pagaré, dijo rápidamente cuando vio la expresión de mi rostro. Solo necesito tiempo. Mis ahorros para el retiro, que yo había mencionado casualmente, los había investigado. Incluso había intentado acceder a ellos, pero afortunadamente el banco me llamó para verificar. La casa donde supuestamente vivía sola, la que nunca me dejó visitar, era donde vivía con Patricia y sus hijos. Cada viaje de negocios era tiempo con ellos. Cada vez que cancelaba planes conmigo en último minuto, era porque Patricia lo necesitaba. Cada regalo caro que me daba estaba pagado con dinero que debería haber ido a la educación de sus otros hijos. ¿Ella sabe de mí?, pregunté. No de la forma en que tú sabes de ella, admitió. Ella cree que viajo por trabajo, cree que mis ausencias son profesionales. Así que yo era el secreto, la vida oculta, la mentira que él mantenía de mí, no de ella. ¿Me amas? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Incluso entonces, incluso sabiendo todo, parte de mí todavía buscaba validación. Ernesto me miró durante un largo momento. A mi manera, dijo finalmente, pero no de la forma que mereces. Era la única verdad honesta que me había dicho en 2 años. Capítulo 5. El colapso. Esa noche Ernesto se fue, no a un hotel, a su otra casa, con su otra familia, y yo me quedé sola en mi apartamento, rodeada de los restos de una vida que nunca fue real. No llamé a nadie, no lloré. Me senté en el piso de mi sala durante horas, mirando la pared, tratando de procesar cómo había llegado aquí. Tenía 44 años, había defendido a este hombre contra todos, había peleado con mi familia, había distanciado a mis hijos, había ignorado cada señal de alerta, cada advertencia, cada instinto que me gritaba que algo estaba mal.
¿Y todo por qué? ¿Porque me sentía sola? ¿Porque necesitaba sentirme amada? ¿Porque mi ego no podía aceptar que después de un divorcio difícil tal vez no había encontrado el amor verdadero sino solo otro error? El amanecer me encontró todavía en el piso. Mi teléfono había sonado varias veces. Era mi madre. Intuición materna, supongo. Finalmente contesté. Mamá, dije, y mi voz se quebró. Tenías razón. 20 minutos después, ella estaba en mi puerta. No dijo te lo dije, no me dio sermones, solo me abrazó mientras yo finalmente lloraba. Sollozos profundos y desgarradores de una mujer que había perdido 2 años de su vida por una mentira. ¿Tú ya te inscribiste en el canal? Porque lo que viene ahora es la parte más difícil, pero también la más importante, la parte donde una mujer rota decide reconstruirse. Mis hermanos llegaron después. Javier, el que había investigado a Ernesto desde el principio, no mostró satisfacción por haber tenido razón, solo tristeza. Lo siento, dijo, siento no haber insistido más, siento haberte dejado sola en esto. No es tu culpa, susurré, es mía, yo elegí no escuchar. Pero Claudia, siempre la práctica, ya estaba haciendo planes. Abogado, dijo, necesitas uno bueno. Anulación del matrimonio, separación de deudas, cargos por fraude si es posible. Durante los siguientes días, mi vida se convirtió en un torbellino de documentos legales y reuniones con abogados. La anulación era complicada. Técnicamente, él había cometido bigamia, lo cual hacía el matrimonio nulo. Pero las deudas eran reales, y tendría que pelear para no ser responsable de ellas. Lo peor fue llamar a mis hijos. Lucía lloró. Mamá, lo sabíamos que algo estaba mal, pero tú no nos escuchabas. Lo sé, mi amor, lo sé. Tomás estaba furioso. ¿Cómo pudiste ser tan ciega? ¿Cómo pudiste elegirlo a él sobre nosotros? No tenía respuesta, porque tenía razón. Los había elegido a ellos en segundo lugar, y esa culpa sería algo con lo que tendría que vivir. Capítulo 6. Enfrentando a la otra familia. Mi abogado, el licenciado Raúl Gutiérrez, fue directo desde el principio. Necesitamos contactar a la otra esposa, dijo. Patricia necesita saber la verdad, y su testimonio podría ser crucial para tu caso. La idea me aterraba. ¿Cómo le dices a una mujer que su esposo tiene otra esposa, que sus hijos tienen medio hermanos que no conocen, que su vida también es una mentira? Pero tenía que hacerse. Encontrar su información fue más fácil de lo esperado. Ernesto había sido descuidado, o tal vez arrogante. Su registro matrimonial estaba en archivos públicos. Patricia Morales de Villanueva. 3 hijos. Emma, 12, Diego, 9 y Sofía, 6. Mi abogado hizo el contacto inicial, una llamada formal explicando que había información que ella necesitaba saber sobre su esposo. Ella aceptó reunirse, confundida pero cooperativa. Nos encontramos en una cafetería neutral en Monterrey. Viajé 3 horas para esa reunión, con el estómago hecho un nudo. Patricia era hermosa. Más joven que yo, probablemente apenas 35 años. Tenía una dulzura en la cara que me rompió el corazón porque sabía que estaba a punto de destruir su mundo. ¿De qué se trata esto?, preguntó cuando nos sentamos. Su abogado mencionó algo sobre Ernesto, pero no entendí. Respiré profundo. Patricia, no hay forma fácil de decir esto. Tu esposo, Ernesto, ha estado llevando una doble vida. Le conté todo, cada detalle doloroso. Le mostré las fotos de nuestra boda, los documentos del matrimonio, los mensajes, todo. Vi cómo su rostro pasaba por las mismas etapas que el mío. Confusión, negación, comprensión, devastación. Pero él estaba aquí anoche, susurró. Cenamos juntos. Los niños le contaron sobre su día en la escuela. Todo era normal. Para él probablemente lo era, dije suavemente. Esta es su normalidad, 2 familias, 2 vidas. Patricia empezó a llorar, silenciosamente al principio, luego con sollozos que sacudían todo su cuerpo.
Y yo, la otra mujer, la puse en esta posición, aunque yo tampoco sabía que lo era. La abracé. Lloramos juntas durante casi una hora. Dos mujeres que amaban al mismo hombre. Dos mujeres que habían sido traicionadas por completo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué haría esto? No lo sé, admití, y honestamente no estoy segura de que importe. Ninguna razón podría justificarlo. Patricia decidió confrontarlo esa misma noche. Yo estaba ahí, en una casa que técnicamente era donde mi esposo vivía con su otra familia, cuando Ernesto llegó del trabajo. La confusión en su rostro cuando me vio fue casi cómica. Casi. «Valeria, ¿qué haces?» «Ella sabe», dijo Patricia, su voz más fuerte de lo que esperaba. «Ambas sabemos todo». Y entonces, por primera vez, vi a Ernesto sin su máscara, sin su encanto, sin sus mentiras practicadas, solo un hombre que había sido atrapado. Lo que siguió fueron meses de batallas legales, emocionales y personales. Ernesto intentó todo. Primero, negación. Pueden arreglar esto juntas, sin involucrar a la ley. Luego, manipulación. Piensen en los niños, en cómo esto los afectará. Después, victimización. Ustedes no entienden la presión que estaba bajo, las expectativas. Pero Patricia y yo nos mantuvimos firmes, juntas. Es extraño formar una amistad con la otra esposa de tu esposo, pero eso fue lo que sucedió. Patricia y yo nos volvimos aliadas, confidentes, fuentes de apoyo mutuo. Nunca pensé que mi mejor amiga sería la segunda esposa de mi esposo, bromeó una vez, y ambas reímos con esa risa amarga de mujeres que han visto demasiado. El caso legal fue complejo. Ernesto fue acusado de bigamia, un delito menor en nuestro estado. También de fraude por las tarjetas de crédito y préstamos a mi nombre. Las deudas fueron separadas legalmente de mi responsabilidad, aunque la batalla para limpiar mi historial crediticio tomaría años. Patricia obtuvo el divorcio y custodia total de sus hijos. Ernesto tendría derechos de visita supervisados. Mi matrimonio fue anulado. Legalmente nunca existió, aunque emocionalmente las cicatrices eran muy reales. Ernesto terminó con una sentencia de 2 años de prisión suspendida a 1 año con libertad condicional. No fue suficiente. Nunca podría ser suficiente por el daño que causó, pero fue algo. La parte más difícil no fue el sistema legal, fue reconstruir las relaciones que había destruido al defender a Ernesto. Mi familia me perdonó más rápido de lo que me perdoné a mí misma. El amor nos hace ciegos, dijo mi madre. No estaba siendo tonta, estaba siendo humana. Mis hijos tardaron más. Lucía eventualmente volvió a hablarme regularmente, aunque nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Había una distancia ahí, una cautela que me rompía el corazón cada vez que la notaba. Tomás fue más duro. «Me pediste que aceptara a un mentiroso», me dijo en una sesión de terapia familiar que finalmente accedió a tener. «Me pediste que lo respetara, y cuando te dije que algo estaba mal, me dijiste que estaba equivocado». «Tienes razón», admití, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Y lo siento tanto. No puedo cambiar lo que hice. Solo puedo prometerte que nunca volveré a poner a nadie por encima de ustedes. Nunca». Tomó tiempo, tomó terapia, tomó paciencia de parte de ellos y humildad de la mía. Pero lentamente, muy lentamente, empezamos a sanar. Hoy, 4 años después de ese día en que encontré el teléfono, tengo una vida que nunca imaginé. No es perfecta. Todavía hay días en que me despierto y me pregunto, ¿cómo pude ser tan ciega? Días en que la vergüenza me consume, días en que me pregunto si alguna vez podré confiar de nuevo. Pero también hay días buenos, cada vez más. Volví a terapia,
no solo la familiar, sino la individual. Trabajé con la doctora Gabriela Ramos durante 2 años, desempacando no solo la relación con Ernesto, sino patrones de toda mi vida. La necesidad de ser amada, el miedo a estar sola, la tendencia a ignorar mi propia intuición. Usted no fue tonta por amar, me dijo en una sesión. Fue humana. El error no fue amar, fue no amarse a sí misma lo suficiente para escuchar cuando algo estaba mal. Aprendí a escuchar esa voz interior de nuevo, la que mi familia había tratado de amplificar, la que mis hijos habían expresado, la que yo había silenciado porque era inconveniente. Mi relación con mis hermanos se sanó completamente. De hecho, ahora somos más cercanos que nunca. Javier y yo tenemos almuerzos mensuales donde hablamos de todo: trabajo, familia, vida. Claudia y yo tomamos clases de yoga juntas los sábados. Con mis hijos, la sanación fue más lenta, pero también más profunda. Lucía me presentó a su novio el año pasado, un chico amable que la trata bien. El hecho de que me pidiera mi opinión sobre él significó el mundo para mí. Tomás se graduó este año. En su discurso de graduación, habló sobre la importancia de la honestidad y la integridad. Y cuando terminó, me buscó entre la multitud, me sonrió y supe que estábamos bien. Patricia y yo seguimos en contacto. No somos mejores amigas, pero hay un respeto mutuo, una comprensión compartida. Sus hijos están bien. Ella está saliendo con alguien nuevo, lentamente, cuidadosamente, pero con esperanza. Yo no estoy saliendo con nadie, y está bien. Aprendí que estar sola no es lo mismo que estar sola. Aprendí a disfrutar mi propia compañía, a construir una vida que sea plena sin necesitar a alguien más para completarla. Volví a conectar con viejas amistades, hice nuevas, me uní a un club de lectura, empecé a pintar, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Mis acuarelas son terribles, pero me hacen feliz. En el trabajo recibí una promoción, directora de recursos humanos. Uso mi experiencia, tanto profesional como personal, para crear políticas mejores de apoyo para empleados que enfrentan situaciones difíciles. Y empecé a hablar públicamente sobre mi experiencia, primero en grupos pequeños de apoyo, luego en conferencias, ahora aquí, contigo. Porque si hay algo que aprendí de todo esto, es que el silencio protege a los abusadores, la vergüenza protege a los mentirosos, y compartir nuestra verdad, por dolorosa que sea, es lo que libera a otros para hacer lo mismo. Si estás viendo esto y algo en mi historia resonó contigo, si tienes esa vocecita que te dice que algo no está bien en tu relación, si tu familia te ha advertido y tú la has ignorado, si has defendido a alguien contra todos los demás, quiero que sepas algo. No eres tonta por amar, no eres débil por querer creer en alguien, pero tampoco tienes que ignorar tu intuición para demostrar tu lealtad. Las personas que te aman, tu familia, tus verdaderos amigos, no te advierten para lastimarte, te advierten porque no soportan verte sufrir. Y si ya pasaste por algo así, si ya viviste tu propia versión de mi historia, quiero que sepas, no te define. El error que cometiste no es quien eres la persona que se levantó después, que aprendió, que creció. Perdónate. Es lo más difícil, pero también lo más importante. Yo tardé años en perdonarme. Algunos días todavía lucho con ello, pero he aprendido que el autoperdón no significa olvidar, significa soltar la vergüenza que te mantiene encadenada al pasado. Escribe en los comentarios, escucho mi voz interior, si esta historia te ha ayudado a reconocer la importancia de confiar en tu intuición. Quiero ver esa sección llena de gente que está aprendiendo a escucharse a sí misma. Suscríbete a este canal para más historias de mujeres que han sobrevivido, sanado y prosperado, porque nadie debería sentirse sola en su dolor y nadie debería sentir vergüenza por haber sido engañada. En la descripción del video he dejado recursos para apoyo emocional, terapeutas especializados en trauma relacional y líneas de ayuda si estás en una situación donde necesitas orientación. Y recuerda esto. Tu familia, tus verdaderos amigos, las personas que te aman incondicionalmente, ellos verán cosas que tú no puedes ver cuando estás en el ojo del huracán. No tienes que creerles inmediatamente.
pero al menos escúchalos, al menos considera que tal vez, solo tal vez, tienen razón, porque al final, la voz más importante que debes aprender a escuchar es la tuya. Pero a veces, esa voz necesita el coro de los que te aman para recordarte quién eres realmente. Mi nombre es Valeria Ochoa, tengo 52 años, y finalmente aprendí a escuchar. Con cariño y esperanza, Valeria.